Bueno, vamos a continuar con este espacio de diseño y edición de actividades en Moodle. Vamos a ver ahora la opción de cuestionario. El cuestionario permite pues al asesor diseñar y plantear cuestionarios con preguntas de diferentes tipos, como opción múltiple, verdadero o falso, coincidencia, respuesta corta, etcétera. Cada intento se califica automáticamente por la plataforma, esa es una ventaja, y solamente las preguntas, por ejemplo, de tipo ensayo o respuesta larga, digamos, esas sí se tienen que evaluar de manera manual. Puede usarse pues para una prueba objetiva, para un diagnóstico, autoevaluación, etcétera. Esta herramienta es una de las herramientas que tiene más configuraciones, un poquito más complicada de realizarla, pero la ventaja pues es que una vez ya diseñada y bien diseñada, pues se califica automáticamente. Prácticamente el asesor lo que tiene que hacer es revisar los intentos de los estudiantes y las calificaciones se guardan automáticamente en el libro. Entonces esa es la ventaja. Vamos entonces a verlo. Vamos otra vez a añadir una actividad o un recurso. Nos vamos a las actividades y elegimos la opción cuestionario. Pensemos en el cuestionario como lleva, digamos que de 2 a 3 fases de lo que es su elaboración o su diseño. En esta primera fase lo que vamos a hacer es hacer los ajustes generales del cuestionario, es decir, cómo se va a llamar, cuánto tiempo tiene de abrirse, cuándo se va a abrir y cuándo se va a cerrar, cuánto va a valer de calificación, etcétera. Esa sería la primera fase. La segunda fase es diseñar las preguntas en una categoría, se manejan por categorías. Vamos a diseñar las preguntas una por una para poderlas realizar y en la categoría. Y la tercera fase es agregar estas preguntas a lo que es el examen, el cuestionario, ¿sí? Esos es como que son los tres pasos a seguir en el diseño de un cuestionario. Vamos a ver entonces, como siempre, cuestionario de prueba. Ese es el nombre al que todos los estudiantes van a poder visualizarlo. Vamos a expandir nuestras opciones. Aquí podemos hacer una breve descripción con las instrucciones del cuestionario, como este cuestionario consta de tantas preguntas, del tema tal y tal, abarca, etcétera. Podemos o no podemos poner aquí, por ejemplo, cuánto tiempo va a durar, etcétera. Lo conveniente es no ponerlo, porque de todos modos por default le va a salir al estudiante. Ahorita lo vamos a ver una vez que configuremos esas opciones. Temporalización, vamos a ver que se abre el cuestionario a partir de cuándo y se cierra el cuestionario a partir de cuándo, ¿no? Entonces esto es lo mismo que comentábamos en las otras opciones, como la tarea y el foro. En este caso nos conviene sí una fecha de apertura, pero no una fecha de cierre, ¿sí? Vamos a dejarlo abierto. El límite de tiempo, esto pues conviene a veces configurarlo como ustedes gusten o no configurarlo. Si quieren que sea un cuestionario abierto en el que los estudiantes puedan tardarse el tiempo que quieran en contestarlo, pues lo dejamos así, inhabilitado. Pero si queremos que los estudiantes tengan un tiempo límite para contestarlo, vamos a ponerle entonces habilitar y verle cuánto tiempo le ponemos, ¿no? Esto quiere decir, una vez que abra el intento el estudiante, cuánto tiempo tiene para contestarlo. No quiere decir cuánto tiempo va a durar abierto en una semana, por ejemplo, el cuestionario, ¿no? Esto es más bien cada intento que el estudiante haga por contestar el cuestionario le va a dar esta duración. Ahora, una vez que se termine el tiempo, ¿qué debemos hacer? Esto también lo podemos configurar. Si se termina el tiempo, entonces el envío se realiza automáticamente, es decir, que se le cierra el cuestionario al estudiante y se envía automáticamente el intento. Otro es que hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder más preguntas, es decir, que se acabaron los 30 minutos que estamos ahorita configurando y se le va a advertir al estudiante: se acabó tu tiempo,
tienes 10 minutos para enviar el examen, tienes 5 minutos para enviar el examen, si no, no va a valer, ¿sí? O el envío debe hacerse antes del tiempo, antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Esto quiere decir que una vez terminados los 30 minutos, por ejemplo, antes de que terminen los 30 minutos, se le avisará al estudiante que le restan determinado tiempo, y si no envía el cuestionario antes de que termine el tiempo, entonces ya no lo puede entregar. Vamos a poner que el envío se realiza automáticamente. Esto quiere decir que terminan los 30 minutos, se envía lo que haya contestado el estudiante y ya no hay más respuestas. Esto es en cuanto a la temporalización. En cuanto a la calificación, bueno, vamos a dejarla aquí sin categorizar. Podemos poner una calificación límite para aprobar, que creo que esa también no conviene mucho configurarla. Los intentos permitidos, sí, esta es una parte importante. Quiere decir cuántas veces el estudiante puede entrar a realizar el examen. Si por ejemplo le dimos acá arriba 30 minutos de temporalización, entonces y le dimos 2 intentos aquí, entonces el estudiante va a poder entrar, tiene sus 30 minutos para realizarlo, y una vez que se acaben los 30 minutos, o si ya lo terminó el estudiante el examen, lo envía, y después puede realizar otro intento y le van a dar otros 30 minutos para realizarlo. Esto pues es común a veces por dar alguna oportunidad al estudiante a que pueda realizarlo. A veces se pone un solo intento para que sea el único que va a realizar el estudiante, a veces se puede poner 2 intentos, como gusten ahí. Una vez que que elegimos 2 o más intentos, nos aparece esta opción de que de los intentos elija la calificación más alta, o de los intentos promedie las calificaciones, o que solamente tome en cuenta el primer intento o el último intento. Esto es para que tener certeza de una evaluación, cuál es la que va a tomar en cuenta la plataforma para poder evaluar, para poder registrarla en el libro de calificaciones. Generalmente es o calificación más alta o promedio de calificaciones, ¿no? Aquí vamos a dejarle que de los 2 intentos le deje la calificación más alta, y esa es la que registre en su libro de calificaciones. El esquema. Vamos a ver aquí que nos pide una opción de visualización. Quiere decir que si va a haber una página nueva cada pregunta, es decir, cada pregunta se muestra en una sola página, la contesta el estudiante y va a tener que darle siguiente para ver la siguiente pregunta, etcétera. Y el método de navegación libre, o sea, él puede regresarse a preguntas que no haya contestado o que quiera corregir. Si le dejamos aquí secuencial, entonces él va a ir avanzando conforme vaya contestando preguntas, y ya no se puede regresar a las anteriores. Vamos a dejar el método de navegación libre, y aquí en lo personal prefiero que todas las preguntas estén en una sola página, a excepción de que sean exámenes muy grandes. Pero si son de 10 a 20 preguntas, creo que esta es la opción para que todas le salgan en la misma página y no tenga que ir navegando entre una y otra página para ir viendo preguntas que a lo mejor no pudo contestar o que quiera corregir. Ok, aquí le dejamos así. Entonces, el comportamiento de las preguntas dice ordenar al azar las respuestas. Esto es conveniente que pongamos que sí, es decir que la respuesta correcta siempre va a tener diferente ubicación en cada intento. Es decir que si la respuesta correcta era el inciso A en el primer intento, pues la respuesta correcta en el segundo intento a lo mejor es la C o la D, etcétera, ¿no? Esto conviene porque así los exámenes no son iguales entre estudiantes. Y el comportamiento de las preguntas, aquí podemos poner diferentes opciones. Vamos a dejar ahorita, esto no lo vamos a ver ahorita, vamos a dejarlo como retroalimentación diferida, ¿sí? Quiere decir que una vez que haya concluido el intento se puede realizar una retroalimentación ahí. Las opciones de revisión, aquí también depende mucho de cómo queramos que sea nuestro cuestionario. Esto es que durante el intento pueda revisar varias cosas, pero si ya le pusimos aquí que son 2 intentos, entonces automáticamente esta opción no la deshabilita, porque pues entre un intento y otro puede visualizar las respuestas correctas y pues no tendría caso, porque ya no
vería, ¿no? Ya no tendría caso pues de evaluarlo porque pues estaría copiando, digamos. Después de cada intento, ¿qué es lo que puede visualizar el estudiante? Su intento, si las respuestas fueron correctas, los puntos que sacó, la retroalimentación específica, la general, etcétera. Yo en este apartado sugiero que él sí pueda ver sus puntos, no pueda ver si fue correcta o no. Sí las retroalimentaciones, no la respuesta correcta. Y la retroalimentación global puede ser que sí, ¿sí? Entonces creo que esta parte puede ser correcta. Si estas retroalimentaciones específica y general, si incluimos ahí como que una manera de respuesta a la pregunta que le estamos haciendo, es conveniente que mejor no las hagamos, no las pongamos habilitadas después de cada intento, ¿sí? Y acá dice más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto. Esto quiere decir que mientras el cuestionario todavía tenga días de apertura, ¿sí? Aquí, como no habilitamos su cierre, entonces el estudiante va a poder ver también el intento, no si fue correcta, no la respuesta correcta, sí los puntos y no las retroalimentaciones. Ya es cuestión de cada uno de nosotros si queremos que el estudiante visualice o no visualice las respuestas que tuvo correctas y las que no. Sí, eso sería esa cuestión. Si habilitamos el cierre del cuestionario, por ejemplo, si le ponemos al 23, entonces se nos abre esta opción última, que es después de cerrar el cuestionario, y aquí sí conviene que el estudiante pueda ver sus intentos, si fue o no correcta, sus puntos, su retroalimentación, etcétera. Todo esto sí, no hay problema, pero solamente si configuramos que el cuestionario cierra, ¿sí? Aquí vamos a ponerlo abierto, entonces nos cambia esta parte específica, ¿no? La apariencia, pues aquí no hay tanto un problema. Mostrar la imagen del usuario, puede ser sin imagen, no importa, sin imagen o pequeña imagen o grande, no hay mucho problema aquí. Ya ustedes como lo quieran ver, visualizar. Los decimales en las calificaciones, generalmente yo pongo 1, no me quedo con los 2 porque ahí se presta como que un poquito más es que sí pasé porque saqué 5.85, ¿no? O 5.99 o sí, pero bueno. Yo dejo lo que es un decimal solamente, y los decimales en las calificaciones de las preguntas son los mismos que para las calificaciones, o sea, estos dos van a coincidir, o si no, aquí podemos también agregarle más decimales o menos a lo que es por pregunta, específicamente por pregunta. El uso de Safe Exam Browser, esto se configura ya mediante el servidor, de si vamos a poder entrar por un navegador que sea seguro, ¿no? Conexiones seguras del navegador. Esto lo vamos a dejar como que no. Restricciones extras sobre los intentos, vamos a dejar aquí si se requiere, por ejemplo, contraseña. Podríamos configurar al examen que solamente los que tuvieran una contraseña puedan entrar, pero creo que esto lo vamos a dejar así. Retroalimentación global, esto nos habla de que si el estudiante saca un 100% correctos preguntas, podemos darle aquí una felicitación, incluso ponerle alguna imagen, etcétera, para que su retroalimentación la pueda visualizar aquí en caso de que sacara el 100%. Y podemos hacer a partir de ahí para abajo pues una retroalimentación de diferentes porcentajes, ¿no? Si sacó, por ejemplo, no 100, pero del 99 al 90, un comentario, y podemos ir agregando aquí más campos acerca de la retroalimentación que le vamos a hacer al estudiante. Esto es opcional, es simplemente para darle más seguimiento y más apoyo al estudiante, pero bueno, podemos hacerlo de esa manera, ¿no? Y bueno, vienen los ajustes comunes del módulo, si se muestra o no se muestra, si hay grupos o no hay grupos, etcétera. Todo esto ya lo vamos a dejar así. Esta es la configuración general de lo que es el cuestionario. Ya una vez que lo configuramos generalmente, vamos a darle aquí en guardar cambios y mostrar. Y nos muestra lo que les decía, no es necesario ponerle en las instrucciones el límite de intentos, etcétera, sino porque ya viene por default en esta parte.
A lo mejor aquí sí podemos decir de qué trata el cuestionario, cuáles son los temas que se van a ver en el cuestionario y cuánto vale el cuestionario. Y aquí le va a aparecer ya las configuraciones que nosotros le pusimos. En este apartado todavía nos han agregado preguntas, vamos a agregarlas. Para esto vamos, Moodle lo que hace es generar categorías de preguntas. Cada que se abre una aula virtual nueva, genera una categoría de preguntas general del aula virtual, pero también tenemos categorías de preguntas de cada cuestionario que se abra también en esa aula, ¿no? Entonces para eso vamos a ir a editar cuestionario, perdón, vamos a ir a acá arriba y vamos a lo que es esto, las categorías. Seleccionamos el engrane de este lado y vamos a categorías. Una disculpa, voy también acostumbrándome a a la navegación pues del módulo este nuevo, ¿no? Bueno, aquí ya que estamos en categorías, tenemos la categoría por defecto en el cuestionario que se llama prueba, y tenemos la categoría por defecto en el aula que estamos ahorita, ¿no? Y bueno, sabemos que también hay muchas categorías que ya se han creado en lo que son los diferentes aulas del CEF. Vamos a agregar en lo que es, vamos a seleccionar la categoría por defecto en el cuestionario de prueba. O sea, todas las preguntas que vaya realizando a partir de ahora se vayan guardando en la categoría del cuestionario. Después les explico más adelante por qué. Aquí está, por defecto en el cuestionario prueba, la categoría por defecto de las preguntas para preguntas compartidas en el contexto cuestionario de prueba. Vamos a dejar todo esto así tal cual y vamos a agregar una nueva pregunta. Aquí nos aparecen las opciones de cuáles podemos agregar. Las más comunes son opción múltiple, verdadero o falso, y creo que por ahí nos vamos a quedar con esas dos. O emparejamiento también es otra de las que se puede. Les comento ya en lo que es la reunión que tengamos, la presencial, la sesión presencial, les comento los convenientes e inconvenientes de las demás preguntas, ¿sale? Vamos a ver ahorita entonces una de opción múltiple, que es de las más comunes. Vamos a seleccionar ese tipo de pregunta y agregar. Entonces aquí vamos a poner el nombre de la pregunta. Yo nada más voy a poner pregunta 1, opción múltiple. ¿Por qué no es conveniente numerarlas? Yo ahorita le estoy poniendo así porque es el cuestionario de prueba, pero no es conveniente numerarlas porque luego, acuérdense que el cuestionario está configurado para que podemos configurar el cuestionario para que las preguntas salgan de manera aleatoria. O sea que también ahí es otro tipo de candado. La pregunta 1 de algún cuestionario nunca va a ser igual a la pregunta 1 de otro estudiante, ¿no? Entonces por eso es poco conveniente numerar las preguntas. Aquí vamos a dejar así, pregunta 1, opción múltiple, y acá abajo viene la descripción o el enunciado de la pregunta. Pregunta 1, opción múltiple, y aquí generas la pregunta, ¿no? Pregunta, ¿ok? Esto nos sirve para identificarla en lo que es la categoría, y esto es prácticamente la pregunta que estamos realizando al estudiante. ¿Cuánto va a valer por defecto? Vamos a dejarle en este momento así, como 1 por defecto. Después también se puede configurar eso en el cuestionario. Podemos también poner si va a haber una respuesta correcta o varias respuestas correctas. En este caso vamos a dejar solo una respuesta correcta. Nos pregunta si queremos que por default baraje las respuestas, o sea que salgan lo que les decía. La respuesta correcta va a estar a veces en A, a veces en B, a veces en C, etcétera. Le vamos a dejar esa opción habilitada. Y aquí cómo queremos que se manejen las respuestas, con incisos ABC, con incisos con mayúsculas, con números, etcétera. Vamos a dejarle así ABC. Ok. Y mostrar instrucciones estándar. Esto es para las instrucciones que
le van a dar un poquito de claridad al estudiante acerca de las preguntas, de qué tipo de preguntas son. Y aquí vamos a poner las respuestas. Respuesta A, respuesta B, bueno, elección 1, 2, 3, 4, 5 y podemos incluso añadir más. Creo que con 4 más o menos estaríamos llegando al estándar. Aquí es una recomendación. La respuesta correcta, ponerla siempre en la primera opción. Recuerden que se van a barajear, entonces no importa en dónde la pongamos. No importa, o sea, no es necesario, por ejemplo, aquí barajear nuestras respuestas correctas, ¿no? Porque después de todos modos se van a ir en orden aleatorio. A la respuesta que tengamos correcta, como solamente existe una respuesta correcta en esta pregunta, entonces le vamos a dar el 100% de la calificación de esta pregunta, es decir, este punto, un punto, todo se va a ir a la respuesta correcta, que va a tener el 100% de ese punto, ¿sí? Los demás son distractores. Vamos a poner respuesta incorrecta, y la voy a numerar para que vean después cómo sale aleatoriamente. Aquí, como no hay calificaciones, le vamos a dejar así en ninguno, ¿sí? No le pongan 0 ni -5, no, simplemente vamos a dejarle como está, ninguno. Respuesta incorrecta 2, y creo que con 3 tenemos. Así. Ok, podemos abrir más opciones para preguntas. Aquí la retroalimentación combinada es si existen, si hay una respuesta correcta, ponerle eso. Si hay una respuesta parcialmente correcta, ponerle eso por default, o incorrecta, ponerle esto por default. Y podemos aquí añadir algunas cosas si queremos que sea una retroalimentación combinada. Vamos a dejarle así, tal cual las opciones. Esto tampoco vamos a moverle ni en marcas. Entonces vamos a darle guardar cambios para que generemos esta pregunta. Y nuestra categoría, que se llama cuestionario de prueba, ya tiene una pregunta. Esa pregunta está aquí y la podemos nosotros visualizar si le ponemos aquí vista previa. Esta es nuestra pregunta, ¿sí? La respuesta correcta es la A. La incorrecta, si se fijan, aquí se manejaron diferentes cada uno, ¿sí? O sea, la respuesta incorrecta 1 que habíamos puesto aquí, ya la barajó. Si yo le doy comenzar de nuevo con esas opciones, ahora ya cambió otra vez. Comenzar de nuevo ya cambió otra vez. Y así sucesivamente, para que veamos que todas las opciones las pongan de manera aleatoria, ¿no? Ok, nuestra vista previa de la pregunta está correcta. Ya la cerré y regresamos a lo que es la categoría. Y vamos a añadir una nueva pregunta ahora, si gustan, de verdadero o falso. Pregunta verdadero o falso. Aquí vamos a añadir la pregunta. Igual que en la pasada, dejamos la puntuación, que es 1 por defecto. Y aquí lo que cambia es que ya no nos dice cuáles son las preguntas con el 100%, con el 80%, etcétera. ¿Por qué? Porque solamente hay dos opciones, verdadero o falso. Entonces aquí, de esta pregunta que le estamos haciendo, nada más nos pide cuál es la respuesta correcta, el falso o el verdadero. Y nosotros vamos a elegirla y vamos a tener la retroalimentación para la respuesta verdadero, la retroalimentación para la respuesta falso y todo lo demás de cada uno. Esa es un poquito más sencilla. De hecho, la pregunta en cuanto a verdadero o falso, recuerden que siempre va implícita aquí en esta opción.
por ejemplo, las tortillas de harina se hacen con maíz, y aquí verdadero o falso, no sé. ¿Sí? Voy a dar cambios y bueno, ya tenemos dos preguntas, ¿sí? Vamos ahora a generar estas. Supongamos que ya tenemos 10 preguntas aquí diseñadas. Vamos a ver cómo se ponen esas preguntas en lo que es el cuestionario, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos otra vez a lo que es el cuestionario de prueba. Ahora sí nos vamos a editar cuestionario. Y aquí vamos a agregar preguntas. Una nueva pregunta del banco de preguntas o pregunta aleatoria. Vamos a elegir la opción del banco de preguntas. El banco de preguntas por defecto ahorita tiene lo que es el curso, pero vamos a elegir el que tenemos nosotros, que es por defecto el de cuestionario de prueba. Y aquí están nuestras preguntas. Podemos elegirlas todas. Podemos elegirlas todas y decir añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Vamos a añadirlas y aquí están. Una vez ya añadidas, que esa es la tercera fase del cuestionario, ya las añadimos. Podemos hacer que cada una valga más o menos. O sea, ya aquí acuérdense que cada pregunta tiene ya su configuración de valor, pero podemos aquí cambiarle incluso todavía, ¿sí? Podemos agregar más preguntas, podemos crear más preguntas y también podemos darle clic en esto que es reordenar las preguntas al azar, que es lo que les decía yo, que no conviene o no es conveniente numerar las preguntas, porque podemos ordenarlas al azar. Aquí hay una incongruencia en cuanto a la calificación. Quiero que vean que pues como cada una de estas preguntas vale 1, el total de las calificaciones es 2. Pero nuestro cuestionario está para que valga 10, la calificación más alta, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, siempre es recomendable que las preguntas, la ponderación de cada pregunta nos dé siempre el 10. Entonces para eso vamos a darle clic aquí en el botoncito, en el lapicito, y yo voy a decir que esta pregunta vale 5 y que esta pregunta vale 5. Le tengo que dar enter para que me guarde la opción, y ahora sí ya el total de las calificaciones coincide con la calificación máxima del examen y no hay incongruencia. Vamos a guardar. Listo. Nos vamos otra vez al cuestionario de prueba y ahora sí ya está listo para poder realizarlo. Si nosotros como docentes queremos ver una vista previa, aquí en la configuración podemos seleccionar esta parte, vista previa. Esto es lo que les va a salir a los estudiantes de la configuración del examen. Tiene un tiempo límite de 30 minutos. Después de iniciar el tiempo empezará a contar y no podrá pausarse. Debe finalizarlo antes de que el tiempo termine. Seguro que desea empezar ahora. Vamos a comenzar el intento. Y aquí están nuestras preguntas. Se fijan, son 2 preguntas. Cada una vale 5. Y aquí puedo seleccionar las respuestas y terminar el intento, que es lo que hará el estudiante. El tiempo aquí está y va corriendo hacia regresiva, una cuenta regresiva de los 30 minutos. Y el marcador de tiempo es flotante, una de las mejoras que veíamos en las revisiones de las versiones de Moodle. Antes este tiempo estaba de este lado y no se movía de ahí. Cuando bajaba uno la página ya no aparecía el tiempo que tenía. Ahorita todo el tiempo va a estar visible eso. Y bueno, si queremos realizar el intento, ver cómo se podría realizar, vemos que ya están las respuestas guardadas. Enviar todo y terminar. Y listo. Me dice la información, cuándo empezó, cuándo terminó y cuánto saqué. ¿Sí? Finaliza revisión y ya tengo aquí. Esto es lo que vería el estudiante. ¿Sí? Puedo reintentar el cuestionario porque son 2 intentos, pero ya llevo uno.
¿Ok? Bueno, hasta aquí sería lo más básico de los cuestionarios. Creo que en la sesión presencial veremos un poquito más acerca de las preguntas diferentes que hay. Bueno, hasta luego.